Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean ustedes nuevamente a una nueva entrega de Bástele Saber, jóvenes ilustres. Bueno, pues ahora les voy a platicar algo que me ocurrió cuando en el año 2011, 2012 y 2013 le di seguimiento a los Crop Circle que aparecieron en el Estado de México, allá en Hueypoxtla y Tlapanaloya. Déjeme decirle que desde el año 2008 en Latinoamérica comenzó a aparecer estos símbolos en los campos de cultivo de Brasil, Argentina y la República Mexicana. Fueron los tres países donde comenzó a darse a partir del año 2008. En México, a partir del año 2011 se le hizo caso, porque en primera instancia no se creía y no se le dio seguimiento. Fue hasta el año 2011, tuve la oportunidad de estar ahí y fui el único investigador que llegó hasta el lugar. Hablé con los lugareños, estuve en el sitio, estuve exactamente a la mera mitad de las formaciones, que algunos eran de 35 metros de diámetro, otros eran 85 y el más grande era de 110, 120 metros más o menos. Eran perfectas las formaciones. Tuve la oportunidad en su momento de hablar con las autoridades municipales, de hablar con la gente de protección civil, incluso con los bomberos, y yo les solicitaba a ellos que en la medida de las posibilidades, que cuando ellos supieran que había un nuevo Crop Circle, hicieran lo necesario para que la gente no entrara, para que la gente no, a través de las pisadas, borraran las figuras, y sobre todo a mí lo que me interesaba saber es si había alguna huella, una huella de algún bromista, de algún animal, de algo. Y me dijeron, sí, cuenta con nosotros, inmediatamente lo vamos a hacer para que nadie entre y cuando tú llegues aquí esté intacto. Bueno, dicho y hecho, sucedió así. Ocurre que me llaman muy temprano un día, donde había aparecido una estrella de 35 metros, de 6 bracitos, esa estrella enorme, pero perfectamente trazada. Recuerdo que cuando yo llego, voy caminando, y bueno, pues toda la gente mirando alrededor, ¿no? Todos me preguntaban, oye, ¿hay radiación? Oye, ¿es cierto que son de los extraterrestres? Oye, ¿ya nos van a llevar? No, tranquilos, esperen, esto no es así, déjenme primero ver qué es lo que sucede. Recuerdo que al momento que yo ya iba entrando a esa gran estrella, iba caminando, iba escuchando cómo se iban tronando las espigas del trigo, porque ahí fue trigo. Entonces yo iba volteando para todos lados viendo si no había alguna huella de algún animal, de alguien más que hubiera entrado, que hubiera hecho esa formación, y me di cuenta que no. Me quedé impresionado al momento que yo pues me agacho y trato de ver, y había, hagan de cuenta, 2 centímetros arriba de la tierra, 2 centímetros arriba, comenzaba, las espigas del trigo se doblaban, es decir, no estaban rotas. Eso es algo que también se ha identificado en otros países donde aparecen año tras año este asunto de las formaciones en los campos de cultivo. No estaban rotas, sino que estaban doblados. Es decir, como si hubiera algún tipo de energía hubiera provocado el doblez en cada una de esas espigas sin lograr que se rompiera la espiga. Es decir, la espiga seguía con vida, pero doblada. Y ese doblez era, si era un círculo, dentro de ese círculo eran otros círculos, que estaba todo como remolinos, pero muy bien peinado. Era un trazo de verdad impresionante, impecable, que tuve la oportunidad en su momento de poder documentar tanto en fotografía como en video, de tomar el testimonio de las personas. Cuando me di cuenta que no había ningún tipo de huella, que no había ni de ser humano, ni de animal, ni nada, pues fue cuando ya me involucré, fue cuando sentí que en realidad había algo importante que contar, y desde luego informarle a la ciudadanía de que también en la República Mexicana se estaba viviendo este proceso de los agrogramas. Esto fue importante porque, le digo, fue 2011, 2012 y 2013 que hubo en la zona central de la República Mexicana la presencia de estos agrogramas. Pero déjeme decirle algo también, que en el 2013, en una formación muy grande, bueno, pues al momento que estaba junto con el camarógrafo, llevaba
el equipo profesional, estábamos en el punto cero. Comenzó a fallar el video, comenzó a fallar el audio, pero si nos movíamos unos metros, todo se solucionaba. Si regresábamos al punto cero de la formación, fallaba. Algo que también ha sido documentado y ha sido experimentado por diversos investigadores de la Argentina, de Brasil, de Inglaterra y de otros países. Es decir, pareciera entonces que se trata de un fenómeno recurrente dentro de esto que son la formación en los campos de cultivo. Déjeme decirle también que durante estas formaciones, reitero, la gente aseguraba que había visto luces horas antes o una noche antes, luces que iban de los colores verde, amarillo, rojo, naranja y blanco. Eran los colores que veían sobre esos campos de cultivo, que eran tierras exclusivamente para el cultivo, es decir, que en esa zona no había ninguna casa, sino que eran solamente para sembrar, y los lugareños que estaban cerca, en el poblado más cercano, que estaría a unos 2 kilómetros, bueno, pues iban rápido, estaban ahí y estaban al pendiente de sus sembradíos. Cuando llegaban, después de haber visto esas misteriosas luces, ellos llegaban muy temprano al día siguiente porque pensaban que algunos de los muchachos de esas poblaciones se habían ido a tomar alcohol, se habían ido de fiesta y que habían hecho un desmán. Pues no era eso. Lo que encontraban eran figuras perfectamente trazadas, figuras con triángulos, medias lunas, con cuadrados y círculos. En uno de los más interesantes, que es de la formación en forma de estrella, de seis bracitos o de 6 puntas, resulta que cuando yo llego, a mí me llamó mucho la atención que los lugareños me dijeran: Johanan, mira, acaba de aparecer esto, pero es la caída de un asteroide en el cuarto menguante de la luna. Dije, ¿qué? Ya cuando escuché eso dije, ay, aquí alguien ya lo hizo, corrió la voz y nada más me hacen venir a perder el tiempo. Dije, bueno, pues déjenme llegar. Cuando vi la formación, cuando vi el peinado de las espigas, cuando vi que las espigas estaban dobladas, mas no rotas, cuando me di cuenta de la grandeza de eso que estaba ahí, fue cuando me di cuenta, fue cuando me percaté de que no había sido hecho por ninguna persona. En primera instancia estaba la estrella, del lado izquierdo, sí viéndolo de frente, del lado izquierdo había 3 círculos, y en el tercero de los círculos se veía otro círculo más pequeño con una colita, y del otro lado había lo que podría representarse como una media luna. Si lo vemos desde ese punto, era el Sol, la estrella grande de 6 puntas. Tenemos que el tercer círculo era el planeta Tierra, y era precisamente en el tercer círculo, pues la caída, ya fuera un meteoro, fuera un asteroide o un cometa o lo que usted considere. En ese momento todo era válido. Y del otro lado el cuarto menguante de la luna, como dijeron algunos de los lugareños. Ahí estaba, y estaba todo. Lo vi, lo documenté en video y ahí está, en su momento se publicó. Bueno, resulta que 14 meses más tarde cae la lluvia de meteoritos en la ciudad rusa de Chelyabinsk. Y nos damos cuenta entonces, quizá, si queremos ver que fue un aviso 14 meses antes de lo que ocurriría en Rusia. Podría ser, desde luego. ¿Por qué 14 meses antes? ¿Por qué en la República Mexicana? ¿Por qué en la zona central de México se presentó eso? ¿Por qué en su momento no tuvimos esa capacidad de poder discernir lo que ocurriría meses más tarde en Rusia? Pues porque no tenemos un conocimiento de esto. No tenemos una tabla Rosetta donde nos digan cuando se aparezca un círculo a un lado de un triángulo en medio de un cuadrado significa esto. Y cuando aparezca esto significa... Eso no existe en estos instantes. Pero lo que sí me queda muy claro que quedó registrado lo que podríamos considerar el aviso de esa lluvia de meteoros allá en la ciudad rusa de Chelyabinsk, y que llamó la atención y que fue la primera vez en la historia que hubo una cantidad considerable de videos. ¿Pero por qué? Desde luego allá en Rusia.
porque los automóviles en Rusia deben de tener una cámara de video por en caso de que lleguen a tener un accidente, el seguro les pueda ser válidos el seguro. Si usted no tiene una cámara de video y no va grabando el viaje y tiene un accidente, nadie le va a pagar, nadie se hace responsable. Pues en este caso vimos que a través de internet se comenzaron a difundir, a publicar diversos videos de cómo caía ese meteoro, cómo aparecía de repente, iluminaba una ciudad, de repente cómo explotaban los vidrios, reventaban, ya fuera por la vibración o por el impacto. Entonces algo había ocurrido. Entre que estaba esto allá, muchos países en esos momentos recuerdo que se pusieron de acuerdo para vigilar más el cielo. En México se hizo lo necesario también para saber en caso de que en alguna población ocurriera este tipo de incidentes. Es decir, todo el mundo se puso a trabajar sobre este ejemplo muy claro, muy contundente. Pero también lo que no debemos de olvidar es esta aparición en los campos de cultivo de trigo, de cereal acá en la República Mexicana, zona central, donde apareció esta formación y que pareciera entonces que se trató el aviso de 14 meses antes de lo que ocurriría allá en la ciudad rusa de Chelyabinsk. Así que bueno, pues es bien interesante. Tuve la oportunidad en su momento de sobrevolar la zona en avioneta, tomar todas las imágenes, tener los testimonios de la policía, de la gente del Palacio Municipal, en fin, de todo para llegar a conclusiones y desde luego lo que me queda muy claro que fueron vistas luces. Después, horas más tarde, encontraron estos agrogramas ahí en los campos de cultivo. Así que bueno, pues ahí está, jóvenes, lo que me ha ocurrido en una de las investigaciones acá en la zona central de la República Mexicana. Bueno, pues yo los invito a que se suscriban a este canal, denle manita arriba a este video, compártanlo, y son las anécdotas, son las historias cuando uno va a los lugares donde aparecen este tipo de circunstancias y que nos llaman mucho la atención. Así que bueno, mi nombre es Johanan Díaz Vargas y al igual que todos ustedes, sí, efectivamente yo vivo una insólita experiencia. Hasta la próxima.